estás? Para el video del día de hoy vamos a estar hablando de un caso que ya lo tenía pendiente desde hace bastantes semanas, por no decir meses, y en esta ocasión vamos a estar hablando largo y tendido de Mexicana en Pakistán versus Nana India Vlogs, qué es lo que tienen en común y qué es lo que está pasando con estos dos canales de blogging familiar, que ahora es blogging de viaje y por qué no les está funcionando o por qué creemos que no está funcionando su nuevo contenido. Sus inicios en YouTube. Al estar escribiendo este video me di cuenta las similitudes que tienen estas dos creadoras de contenido, donde ambas pues básicamente se fueron al otro lado del mundo por amor, para casarse, y en un caso, bueno, pues ella tuvo 3 hijos, se convirtió al Islam, se cambió de religión y cambió toda su vida al 100%, es decir, dio un giro de 180 grados. Después de esto, bueno, pues empezó el blogging familiar, empezó con sus videos que le empezaron a funcionar hasta cierto punto, y llega la pandemia y pues al final de cuentas las redes sociales fuimos beneficiadas por esta situación. Otra de las cosas que le favoreció a este canal fue su historia, pues más inventada que real, donde nos contó su historia de amor en varias partes, donde nos contó que pues básicamente se fue para ser la segunda esposa y toda esta situación, que no vamos a ahondar en esto. Si quieren saber, aquí les dejo un video donde hablé largo y tendido de esta situación. Así es de que ella ya enganchaba su familia, la India, el Islam, más su historia de amor tipo telenovela. Bueno, pues él logró enganchar a las audiencias, logró crecer, y si a esto le sumamos el factor pandemia, bueno, pues tuvo un crecimiento bastante interesante. Por el otro lado tenemos a Mexicana en Pakistán, quien también es una mexicana que se fue al otro lado del mundo, a Pakistán, a casarse con una historia de amor similar. Se conocieron, se fueron, se enamoraron, ella se fue para allá, se fue a casarse, se quedó varada por la pandemia, no pudo regresar a México, bueno, eso es lo que ella argumenta, hasta prácticamente 2 años después regresa a México, ya casada, ya con esposo, y durante estos casi 2 años, bueno, pues también la misma fórmula. Estaba en pandemia, que esto fue un factor determinante, y por el otro lado tenía pues una familia pakistaní, unas cuñadas pakistaní, una forma de vida totalmente diferente, y aquí pues sí, hay que decirlo, ella fue pionera en este tipo de contenido allá en Pakistán, a ese nivel de intromisión con la familia, ya que antes de eso, si bien tal vez Luisito Comunica, España y otros creadores de contenido acudieron a Pakistán, jamás nos hablaron de cómo es la vida, el día a día, cómo es ir al baño en Pakistán y todas estas situaciones pues morbosas que nos hizo saber Mexicana en Pakistán. Como les digo, ambas se beneficiaron del tema de la pandemia, porque en realidad ninguna de ellas dos tiene una buena calidad de edición, tiene buenas ideas para los videos, tampoco tienen buenas herramientas, es decir, una buena computadora para editar, buenas cámaras, micrófonos, todo esto que se necesita para ser youtuber. Y también pues al tener ese crecimiento abrupto de un día a otro, sé que no fue tal cual hoy eres nadie y mañana ya eres alguien, fue un crecimiento, póngale, de 1 o 2 años. Nunca se esmeraron por la calidad del contenido. Lo que se esmeraban era en poner títulos morbosos, crear situaciones complicadas con la familia, y eso les ayudó demasiado. Sus familias políticas. Como les digo, ambas utilizaron a sus familias políticas como carne de cañón. En un momento, por ejemplo, Mexicana en Pakistán nos enseñó cómo era ir al baño. Por el otro lado, Nana India Vlogs nos enseñó todo el tema tabú de la menstruación, y polemizaban, utilizaban títulos morbosos, y además exponían a los familiares políticos en situaciones que la verdad es que eran complicados. Por ejemplo, se sabe que Nana India Vlogs expuso a su suegro agonizando por vistas y monetización. El término de la pandemia.
Como les he venido diciendo, parte del éxito que ambas tuvieron pues fue tema pandemia, porque si bien es cierto que los canales familiares estaban en su auge con la pandemia, pues la gente estaba encerrada en casa, la gente no podía salir y empezaron a consumir mucho contenido. Otra cosa que también nos benefició a todos los youtubers fue el hecho de que las plataformas de streaming no se habían puesto las pilas, casi no tenían contenido, y por el otro lado, bueno, pues la industria del cine cayó porque pues básicamente no podíamos salir. Así es de que la gente encerrada en su casa se refugió en redes sociales, entre ellas uno de los que explotaron también fue TikTok, canales familiares y YouTube. Ellas se beneficiaron con todo su contenido que ya tenían previo, y al polemizar, poner títulos morbosos y hacer todo este tipo de contenido, pues la realidad es que engancharon a sus audiencias. El problema es cuando la pandemia se terminó, las personas empezaron a salir de sus casas, regresaron a la nueva normalidad, porque las cosas pues sí no son las mismas que antes que la pandemia. Y por el otro lado, algo que no ayudó a las redes sociales o a los creadores de contenido es el hecho de que las plataformas de streaming se pusieron las pilas, crearon demasiado contenido, nos saturaron, entonces ya como usuario teníamos que priorizar qué veíamos y qué no. Si a esto le sumas que estas dos creadoras de contenido en específico de las cuales estamos hablando no tenían calidad de edición, no tenían calidad de herramientas, no tenían esas bases que todo creador de contenido pues tarde o temprano las empiezas a aprender porque no te queda de otra, porque si no le mueves por aquí, le mueves por allá y ese tipo de cosas, bueno, pues ellas no lo hicieron, no lo aprendieron, porque como crecieron, pues creyeron que siempre iba a hacer lo mismo, cosa que no sucedió. Otra de las cosas que tampoco les ayudaron fue el hecho de que sus contenidos, sus dramas, sus polémicas, pues empezaron a aburrir. Empezaron a crear polémicas inventadas, haciéndolas pasar como reales. Después la gente las empezó a cachar en todas estas mentiras y empezaron a perder credibilidad. Por el otro lado, bueno, pues cuando tú tienes un videoblog, pues al final de cuentas tienes un estilo de vida, una forma de hacer las cosas, y llega un punto en el que las cosas pues se vuelven monótonas. Entonces, si se vuelven monótonas, la audiencia se cansa y la audiencia se va. Otra de las situaciones que también sucedió en estos años fue la llegada de TikTok y el contenido corto, al cual, bueno, pues tanto Instagram, Facebook y TikTok, inclusive YouTube, le han apostado, porque la gente ya no tiene retención. De hecho, hay estudios que nos hablan de que la retención de las personas es de 15 segundos. Entonces, tienes que crear ese formato de contenido, ese tipo de contenido, para que la gente y la audiencia siga enganchada, cosa que sí sucedió, y las nuevas videobloggers de TikTok pues empezaron a hacer el boom. Creadoras como Daisy89, que también por esas fechas empezó a tener un boom porque el contenido de blog familiar lo redujo de manera impresionante y enganchó a la gente. El divorcio. Dada toda esta situación y que sus canales ya no estaban funcionando, y normalmente como creador de contenido lo sabes que llega un punto en el que el contenido pues ya no tiene audiencia, ya no funciona, ya la gente no está interesada en él, y pues lo que hay que hacer es renovarse o morir. En este caso, las dos, por situaciones personales, decidieron divorciarse. Más que nada fueron problemas culturales. Por un lado, mexicana en Pakistán, tenían objetivos de vida, tanto ella como su esposo, totalmente diferentes. Mientras mexicana en Pakistán quería seguir creando contenido, viajando por el mundo, bueno, pues él quería sentar cabeza, estabilizarse en Pakistán y tener hijos, cosa que ella no quiere. Entonces, al tener estos caminos tan separados y estos objetivos de vida tan diferentes, bueno, pues terminaron su relación. Por el otro lado, Nana India Vlogs, exactamente lo mismo, temas culturales, temas religiosos, temas de familiares, familia política y todo esto, pues llevaron a que su relación, su matrimonio también se terminara, igual a finales del año pasado. Ella se regresa a México dejando todo atrás, y hasta cierto punto nos decía que iba a regresar por sus hijos, toda esta situación, cosa que no sucedió, y al final de cuentas ella siempre tuvo la ambición
ilusión de viajar por el mundo y ser ese tipo de videoblogger, cosa que teniendo esta familia, bueno, pues era muy pesado, era una carga demasiado pesada, la cual no quiso y bueno, pues terminó su relación. El nuevo contenido. Una vez separadas, sin morbo, polémica, religión, países exóticos y sin hijos, en el caso de Nana India Vlogs, bueno, pues ahora sí, las dos empezaron a viajar por el mundo y empezaron a crear este nuevo contenido de videoblogs de viajes, y aquí es donde pues básicamente a ninguna de las dos les está funcionando. Por un lado, Mexicana en Pakistán pues ha estado viajando todo este año, ya se fue a Colombia, Egipto, a Irlanda, estuvo en Europa, también acaba de estar en Madrid y toda esta situación. Sin embargo, este contenido pues deja mucho que pensar, ya que ella ha dicho públicamente que le gustaría tener un contenido y una audiencia como la de Vagaboom, como la de Dana Lucía, siendo así que ellos son canales de videoblog de viajes que tienen muchos años y son canales que se profesionalizaron. Dana Lucía tiene una edición impecable. Por el otro lado se ve que tiene guión en los videos y que hace un trabajo previo antes del viaje. Entonces, pues esto obviamente ayuda mucho. También otra cosa que no les ha ayudado a ninguna de las dos, además de la mala edición y mala calidad de sus videos, es el hecho de que ninguna de las dos tiene cultura general. Cuando haces este tipo de videoblogs de viajes, bueno, pues tienes que tener al menos un poco de cultura, o tienes que saber un poco del país a donde estás viajando, porque así puedes mostrar algo que sea diferente, algo que sea único en tu canal de YouTube. En este caso, ninguna de las dos ha mostrado nada único y nada diferente, cosa que al estar en países exóticos, una en Pakistán y la otra en la India, sí lo lograron, pero ahora que solamente andan de viaje, no lo están logrando. En el caso de Nana India Vlogs, ella siempre iba a cafés, es adicta al café y al pan, que no le estoy criticando por eso, pero el tema es que sus videoblogs los hace desde la perspectiva de, miren, estoy en este lugar, vine a este cafecito, vine a este otro lugar, vean cómo es mi vida y qué es lo que estoy haciendo. Normalmente los videoblogs que funcionan, por ejemplo los de Luisito Comunica, los de Vagaboom, los de Dana Lucía, funcionan porque están mostrando algo al público que está sucediendo en ese país y no tanto lo que a ellos les está sucediendo, más bien miren esta situación específica que sucede en este país, cosa que ninguna de las dos ha logrado transmitir. Por el otro lado, Mexicana en Pakistán, bueno, pues no tiene nada de cultura, de verdad nada de cultura, y por ejemplo ha hecho comentarios muy desafortunados. Un ejemplo, acaba de ir a Madrid e hizo el comentario de que ahí no estaba inundado. Se sabe que la inundación y el problema fue en Valencia, no en Madrid. Entonces, hacer ese tipo de comentarios en los cuales pues se denota su incultura, pues no ayuda mucho para tener credibilidad en este tipo de contenidos. También la cultura gastronómica que tiene Mexicana en Pakistán es demasiado pobre. Por ejemplo, fue a un restaurante donde estaba comiendo pulpo y dijo que el pulpo de Madrid es mejor que el de México porque el de México es chicloso. Se sabe, y esto es cultura popular, cultura gastronómica, que el pulpo, si no está bien cocinado, queda chicloso. Entonces son ese tipo de cositas que no les ayuda en nada a ninguna de las dos para que este nuevo contenido funcione. ¿Qué esperar de sus canales? Ambas tienen que mejorar su contenido tanto en edición, en herramientas, y sobre todo tienen que guionizar sus videos, tienen que hacer un trabajo previo antes de hacer el viaje. También tienen que aprender muchísimo del país a donde van previo al viaje para que cuando lleguen pues ya saben lo que van a hacer, ya saben lo que quieren documentar, y eso les va a funcionar mucho. Actualmente tienen a sus mismas audiencias que ya tenían previo a la pandemia, previo a sus divorcios, y aquí es donde nos hemos percatado que solamente les quedó una base de seguidores. Por ejemplo, a Nana India Vlogs, una base de 20,000 seguidores, los cuales ven sus videos, suba lo que suba. Pero si ella quiere llegar a más audiencias, y me imagino que sí, porque si no, no estaría invirtiendo en viajes, pues tendría que trabajar más su contenido y pulirlo mucho, pero mucho más.
Por el otro lado, Mexicana en Pakistán, su aspiración, lo dijo tal cual, es ser como Dana Lucía, pero también le falta demasiado a su contenido, le falta pulir, le falta crear mejor contenido, hacer guiones, igual y contratar a un editor, igual y contratar a un miniaturista, y eso le va a dar un incremento en la calidad, pues, a su contenido. Y bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto de estas dos creadoras de contenido. ¿Creen que si hacen todo esto, si pulen su contenido, podrían mejorar, podrían llegar a más audiencias? ¿O creen que al haber perdido toda la credibilidad, aunque pulan su contenido, pues les va a ser difícil? Por favor, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Quiero leerlos y recuerden que todos los miércoles estamos subiendo un video como estos y los días lunes y los días jueves tenemos en vivo a las 8:30 de la noche, horario de la Ciudad de México. ¡Adiós!